Bueno, vamos a ver este video sobre epilepsia y genética, que es parte del diplomado de genética, de bases de genética y neurogenética. Bueno, es importante resaltar que, bueno, yo soy médico genetista y neurogenetista, y bueno, que empecemos con la definición. ¿Qué es una encefalopatía epiléptica? Las encefalopatías epilépticas van a ser epilepsias severas que comienzan a una edad temprana, que se caracterizan por crisis refractarias, es decir, que no responden bien al tratamiento médico. Siguen presentándose las crisis convulsivas. Estas ocasionan un retraso del desarrollo neurológico y regresión y se asocian con el comienzo de una, es decir, estos episodios regresivos se asocian con el comienzo de la epilepsia. Es importante esto porque pudiéramos tener un paciente que ya tenía retraso del desarrollo o episodios regresivos y no convulsionaba y mucho tiempo después desarrolla la epilepsia. Entonces, eso no se consideraría una encefalopatía epiléptica. Aquí el punto es que la epilepsia es la causa del daño al cerebro y entonces ese daño cerebral se manifiesta con el retraso del desarrollo cognitivo y o episodios de regresión. Bueno, va a haber un grupo de enfermedades que es un grupo muy grande y que tienen diferente causa genética y características clínicas diferentes, por eso es heterogeneidad genética y heterogeneidad fenotípica, porque este grupo de enfermedades que causan la encefalopatía epiléptica es muy amplio, entonces por eso va a haber muchas diferencias entre estas mismas enfermedades. Más del 50% de los pacientes que tienen encefalopatías epilépticas no tienen el diagnóstico adecuado, es decir, quedan sin diagnóstico. Su único diagnóstico que les dejan es encefalopatía epiléptica cuando les va bien, porque a veces ni siquiera les mencionan que es una encefalopatía epiléptica, solo le dicen que es una crisis de difícil convulsión y el paciente a veces convulsiona hasta 100 veces por día o que no está respondiendo a los tratamientos, pero no les dan el abordaje completo. Y esto es importante porque si no tienes la causa, no vas a poder hacer un tipo de medicina que además sea preventiva y no puedes estar seguro de que estás haciendo lo máximo o dando el mejor tratamiento si ni siquiera sabes la causa. Por eso es muy importante que todo paciente que tenga epilepsia sea evaluado por un médico genetista y si en la localidad en que están hay un médico neurogenetista, es aún mejor que lo evalúe un médico neurogenetista. Bueno, entonces aquí vemos cómo esta es una forma de epilepsia genética, pero muy severa. Y hay otras formas de epilepsia que pueden ser moderadas o leves. Y vamos a empezar a ver en general esta parte. La incidencia de la epilepsia es de 70 por cada 100,000 individuos en menores de 2 años y más de 30% su causa es genética. Y esto es muy importante porque volvemos a que no todos los pacientes que tienen epilepsia, la mayoría no son derivados a una consulta de genética o neurogenética. Entonces, este 30% debe de ser mucho mayor. Pero mientras no estudiemos a los pacientes en una evaluación médica y genética integral y el manejo sea multidisciplinario, es decir, que no solo lo vea el neuropediatra, sino que lo refiera a genética para encontrar la causa, pues realmente vamos a desconocer la causa y vamos a tener incidencias que no corresponden a lo que se está presentando y tampoco la etiología, es decir, pues en la mayoría de las veces vamos a desconocer por qué tiene epilepsia. Simplemente le van a dar un antiepiléptico, pero no le van a decir por qué ese niño está presentando epilepsia. O en el caso de que sea un adulto, pues por qué está presentando la epilepsia. Entonces, es importante ver que la incidencia
que mencionamos es para epilepsia, pero para encefalopatía epiléptica es 1 de cada 2.000 niños. De cada 2.000 recién nacidos va a presentar encefalopatía epiléptica. La encefalopatía epiléptica, 30 a 40% de los pacientes que tienen esta encefalopatía epiléptica van a ser principalmente por mutaciones puntuales o cambios a nivel de uno o varios genes. Y en un 5 a 10% van a ser por alteraciones cromosómicas. Para seleccionar una prueba apropiada, no solo nos basamos en el porcentaje, porque si nos basamos solo por el porcentaje, pues aquí estaríamos recomendando un exoma clínico o algún panel, pero hay que basarnos en muchos datos, desde la edad de comienzo, la severidad de la enfermedad, las características asociadas y la condición del paciente, y hay que revisarlo no solo desde el punto de vista neurológico, por muy normal que nos parezca el paciente, sino también desde el punto de vista genético, y por lo tanto tiene que ser un genetista, porque la mayoría de los especialistas pasan por alto las dismorfias muy leves, es decir, aquellos cambios físicos que no te están dando una malformación o comprometiendo la vida del paciente, pues los médicos en general no saben qué valor darles y por lo tanto lo ignoran. Y eso a veces es el punto que nos va a orientar primero a cuál es el estudio que requiere el paciente y cuál es la posibilidad etiológica. Entonces es muy importante resaltar que debe de ser evaluado por un médico genetista y o neurogenetista. Bueno, los genes causales de la epilepsia van a codificar para diferentes productos funcionales, en general proteínas. Van a codificar para canales iónicos, para remodeladores de la cromatina, para señalización intracelular, para enzimas, factores de transcripción y también para el complejo mitocondrial. Entonces, si se fijan, es muy diverso el área en donde se va a afectar, es decir, dependiendo del gen que tenemos mutado, pues podemos tener una alteración a nivel enzimático, como puede ser en los errores innatos del metabolismo, o podemos tener una alteración mitocondrial, y dependiendo de en qué rubro está esta alteración, va a ser las manifestaciones que nosotros podemos encontrar en nuestro paciente y además de que debemos de buscar esas manifestaciones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la lista de una cantidad muy amplia de genes que actualmente se sabe que tienen que ver con epilepsia. Y aquí tenemos como las características fenotípicas que puede dar, si las manifestaciones físicas o bioquímicas que da en el individuo. Y acá tenemos el número de referencia en el cual podemos encontrarlo en OMIN. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al gen ACTL6B, que su característica es que nos va a dar una encefalopatía epiléptica. Recuerden que todos estos genes son para epilepsia, no necesariamente tiene que ser encefalopatía epiléptica, pero este sí da como manifestación cuando está alterado, encefalopatía epiléptica de comienzo muy temprano. O por ejemplo, tenemos otros genes, si vemos aquí el de SMART-C2, que da para un síndrome que se llama Coffin-Siris. Y entonces todas las manifestaciones que tiene este síndrome de Coffin-Siris, pues hay que buscarlas a detalle en el paciente. Es decir, si no, ¿cómo vamos a evaluar detalladamente a ese paciente? Por eso es muy importante lo que les menciono de una evaluación multidisciplinaria. Entonces, vamos a ver otros genes que nos van a dar diferentes tipos de manifestaciones. Por ejemplo, aquí vemos que este gen, cuando tienes mutado el gen de ATP1A1, te va a dar niveles bajos de magnesio, porque de eso tienes hipomagnesemia, crisis y retraso mental. Sin embargo, si se fijan, no, aunque está el retraso, no está dando una encefalopatía epiléptica.
tenemos otros tipos de genes, por ejemplo, este de PP3CA, que da artrogriposis, es decir, que va a dar contracturas de las articulaciones, que va a dar labio paladar hendido, puede dar craneosinostosis, que es una forma normal del cráneo por el cierre prematuro de las suturas craneales y que va a dar un compromiso del desarrollo intelectual. Pero fíjense, con el retraso que va a tener la discapacidad intelectual más las contracturas articulares, muy probablemente este paciente o los pacientes que tienen esta mutación son diagnosticados como parálisis cerebral infantil. Por eso es muy importante también revisar los videos sobre parálisis cerebral infantil y genética, porque la mayoría de las condiciones genéticas eh, no son diagnosticadas porque se espera que el médico general refiera genética y el médico general o el pediatra o el neuropediatra no tienen la capacidad de distinguir estas características clínicas. Esto es importante y no la tienen porque su formación no se enfoca a ello. Entonces puede ser el pediatra más brillante, pero si no ha estudiado cómo evaluar estas características físicas en el paciente, se le va a pasar esos datos. Entonces es muy importante que todo paciente que tenga epilepsia acuda a la consulta de genética. Si es un paciente que tiene epilepsia y ya está identificada la causa de la epilepsia y no es genética, pero realmente identificada, entonces sí estaría justificado que no fuera a genética o a neurogenética, pero la mayoría de las veces no está justificado. En este caso, pudiera decir el paciente, los familiares sí, tiene epilepsia y ya está justificada, ya tiene la causa, y le preguntas cuál es la causa, parálisis cerebral infantil. Y entonces se va uno a revisar lo de parálisis cerebral infantil y resulta que el 85% de los pacientes que son diagnosticados como parálisis cerebral infantil no es parálisis cerebral infantil, es una condición genética que no se diagnosticó, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque es la razón de por qué pues no va a tener el tratamiento adecuado, porque no se va a prevenir las complicaciones que se puedan prevenir, porque pues tendrían que manifestarse para que entonces sean atendidos por esas complicaciones. Y siguiente, quizá hasta el medicamento que le están dando no es el medicamento que el paciente requiere o el que le haría mejor efecto. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque cuando sabes que existen determinados tratamientos a los cuales responden mejor los pacientes si tienen determinada mutación o al contrario, hay tratamientos que van a estar contraindicados en ciertas mutaciones de ciertos genes. Entonces, por eso es la importancia de hacer hincapié en que todo paciente con epilepsia, sea niño o adulto, debe de ir a una consulta de genética o neurogenética. Por ejemplo, si es un adulto y tiene epilepsia que comenzó en la edad adulta y el neurólogo llegó al diagnóstico, pero por imagen y por los estudios, de que es por cisticercosis, pues entonces ese adulto no tiene que ir a neurogenética. Pero si no es así y la causa está dudosa, no se llegó a demostrar por completo y no se sabe, simplemente le dijeron, no, pues tiene crisis epilépticas, va a tomar este medicamento y no es genético, entonces no, o sea, el paciente tiene que acudir a un neurogenetista. Recuerden que los médicos neurogenetistas no solo vemos pacientes niños, sino también pacientes adultos y pacientes geriátricos. Y entonces, llegar a la causa, por qué esa persona tiene la epilepsia y por lo tanto saber cuál es el mejor manejo. Entonces es importante resaltar que el manejo es multidisciplinario porque el genetista pues va a determinar la causa, le va a decir si hay más miembros de su familia que están en riesgo o no, le va a decir qué cosas puede prevenir, qué complicaciones puede prevenir y también si existen o no tratamientos muy actuales al respecto. Y esta misma información se la va a transmitir al neurólogo tratante del paciente.
de tal forma que el neurólogo tenga las herramientas para darle el mejor tratamiento al paciente. Pero es muy importante recordar esto, porque a veces como en la población en general no se habla mucho de estos temas, pues los pacientes creen que tienen el mejor tratamiento y no es así. Creen que ya no hay nada más para saber por qué ellos convulsionan y tampoco es así, sino que no se les ha dado el manejo adecuado y no es multidisciplinario. Entonces sí es importante resaltar esto. Bueno, entonces vamos a ver que van a haber otros genes, por ejemplo aquí, el IREB2, que genera neurodegeneración de comienzo temprano y entonces van a tener movimientos de corioatetosis. Muchos bebés presentan estos movimientos y en lo personal yo he revisado bebés que tienen estas alteraciones en el movimiento y no fueron diagnosticados a pesar de que los vieron neuropediatras y buenos neuropediatras. Entonces, lo importante es no solo lo que nos dicen los papás, es observar al paciente y observarlo detalladamente, porque y preguntar, saber preguntar, porque el papá pues va a pensar que al niño le gusta jugar y que hace esos movimientos repetitivos como juego en un bebé, y un bebé que tiene un retraso importante y no se puede comunicar ni a la edad del año ni de 2 años, pues es más fácil que pase por alto esos datos y por lo tanto no se sospecha que es una condición genética y esto se va complicando. Entonces sí es muy importante ver esto. Y fíjense aquí este punto, anemia microcítica. Porque consideramos, está siendo evaluado por neurología, ¿para qué pedirle estudios generales? Bueno, pues porque esos estudios generales nos pueden ubicar cómo está a nivel integral el paciente. Recuerden que la consulta del paciente debe de ser integral y lamentablemente por las especializaciones que hay, el, el, el especialista ve al paciente solo desde un punto y eso no es así. Es como si paráramos a nuestro paciente de frente y a la hora de explorarlo, pues no lo, nos moviéramos nosotros o lo moviéramos a él, solo lo vemos de frente y así no puede ser. Tiene que ser una valoración integral. Entonces, por mucho que pensemos que solo está siendo afectado un área porque el paciente nos refiere eso, pues como médicos tenemos que hacer una valoración general y ya después, si encontramos ciertos datos, la vamos dirigiendo y eso es muy importante. Ahora miren, aquí también hay otras alteraciones que pueden ir presentando según el gen que esté alterado. Aquí viene macrocefalia, es decir, que la cabeza es más grande, pero a veces no es tan evidente. Entonces hay que medir perímetro cefálico. El perímetro cefálico hay que medirlo siempre, así sea un niño o un adulto. Por ejemplo, si es una consulta de un adulto por otros datos y no requerimos descartar esto, pues bueno, pudiera omitirse, pero aquí estamos viendo que en las consultas por epilepsia hay que medir perímetro cefálico. En las consultas por problemas de aprendizaje hay que medir perímetro cefálico. En las consultas para evaluación de la talla también hay que medir el perímetro cefálico. Entonces es muy importante una evaluación completa. Bueno, también es importante mencionar sobre los errores innatos del metabolismo, que algunos de estos errores innatos del metabolismo pueden causar malformaciones a nivel de la corteza cerebral, que muchas veces ni siquiera con una tomografía son posibles de identificar, es decir, se requiere una resonancia y no todo bebé con epilepsia ni todo paciente con epilepsia se le pide una resonancia, entonces puede pasar por alto estas malformaciones corticales. Además, recordemos que los errores innatos del metabolismo no solo se dan en niños, sino que también se pueden presentar en adultos. Y bueno, aquí vemos que los errores innatos del metabolismo que van a causar estas malformaciones a nivel de la corteza cerebral van a ser la causa más común de epilepsias, pero que tienen un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, epilepsias en familias en donde hay consanguinidad, que se casan entre familiares.
Eso es frecuente y que sea un error innato del metabolismo, o epilepsias en personas que corresponden a cierta etnia o a ciertos grupos sociales, por ejemplo, los menonitas, porque ya sabemos que hay endogamia en esas comunidades y suelen casarse entre esos mismos grupos. Entonces es importante considerar en ese caso rápidamente pensar en los errores innatos del metabolismo que causan estas malformaciones corticales. También es importante, por ejemplo, en el caso de familias en donde tú estás viendo un patrón de herencia autosómico recesivo, los padres sanos, aparentemente sanos, y varios hijos afectados. Entonces ahí ya empieza a llamar la atención sobre esto. Y hay varios puntos que se tienen que considerar a detalle. Por ejemplo, en el video de talla baja que habla sobre la somatometría, los patrones de crecimiento y las gráficas y bueno, toda esta parte, pueden encontrar también unos datos que agregué para cuando empezar a sospechar errores innatos desde la infancia. En la etapa adulta, eso hay que revisarlo en el video de errores innatos, en pacientes adultos. Pero bueno, es importante también hablar que van a haber genes que están involucrados en la biosíntesis de glicosil fosfatidilinositol y en las vías de procesamiento de este mismo, que van a causar también formas autosómicas recesivas de epilepsia, y que las formas recesivas de epilepsia no son las formas más frecuentes, son infrecuentes, pero es una causa importante de epilepsia severa, que como ya hablamos puede ser una epilepsia severa o puede ser una epilepsia también severa, pero que da lugar a encefalopatía epiléptica. Y bueno, se debe recordar que van a haber otro tipo de formas de epilepsias heredadas que pueden ser ligadas al cromosoma X o también pueden ser autosómicas dominantes o de enfermedad mitocondrial. Entonces es muy importante recordar esto, recordar que la enfermedad en las que son de enfermedades mitocondriales, pues a veces también hay cardiopatías y hay otras alteraciones que tenemos que adelantarnos y prevenirlas porque pueden llegar a ser la causa de muerte de los pacientes o pueden además ser una causa de complicaciones y secuelas muy severas en los pacientes, que si nosotros hacemos el diagnóstico adecuado y oportuno podemos prevenir. Y bueno, en la epilepsia se han encontrado mutaciones somáticas en genes de la vía mTOR que dan lugar a malformaciones cerebrales. Recordemos que esta vía de mTOR actualmente hay tratamiento como el everolimus, entonces tenemos que saber primero la causa, cuál es la fisiopatología y saber si hay tratamientos disponibles para poder ofrecerlos a los pacientes. Y bueno, también es importante mencionar que estas mutaciones somáticas quiere decir que el paciente no nació con esa mutación, sino que es un mosaico, es decir, tiene células sanas sin esa mutación y células con esa mutación. Entonces sí es importante resaltar ese punto. Y bueno, también hay que comentar que las alteraciones de la metilación que nos pueden llevar a epilepsia, a síndromes epilépticos, pueden ser causadas por variantes en el número de copias de los genes, variaciones en la secuencia de elementos regulatorios y expansiones de repetidos. Pueden haber otras causas, entonces es importante saber qué estamos sospechando. Por ejemplo, en lo de expansiones de los repetidos tenemos el caso del síndrome de X frágil, donde es frecuente que tengan crisis convulsivas y que lo que tienen es una alteración en el número de repetidos, pero esto hace que se metile el gen, el promotor del gen, y entonces ya no nos dé la proteína.
Entonces es muy importante ver que sí hay una alteración de la metilación, en el caso de X frágil, pero lo que hay que buscar es, antes de ir a pedir un estudio de metilación, tendríamos que pedir un estudio que evalúe el número de repetidos del gen y entonces ahí encontraríamos el diagnóstico para este paciente en caso de X frágil. Y así hay muchas otras síndromes o condiciones genéticas en donde tienen alteración en la metilación y en algunos de ellos lo que hay que pedir es un estudio de metilación y en otros lo que tenemos que pedir es esperen un tantito que se salió de la presentación. Lo que tenemos que pedir es el estudio específico. Entonces, en base a eso es que vamos a considerar y retomando esto, es que tenemos que considerar la fisiopatología para saber si pedimos el estudio de metilación o pedimos un estudio que nos permita evaluar la causa de metilación para poder llegar al diagnóstico. Entonces, de manera muy general, este es un panorama sobre las epilepsias, de los diferentes tipos de epilepsia y la genética. Y pues si se fijan en esto de la alteración de la metilación, pues estaríamos entrando también un poco en lo de epigenética. Igual vamos a continuar con otros videos como parte de las clases del diplomado. Si tienen alguna duda en específico me pueden llamar, mandar WhatsApp, mandar algún correo y podemos ampliar la información sobre esto. Muchas gracias.